Bienvenidos a los diálogos ambientales virtuales, ciclo 2021, organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. El día de hoy nos acompaña Nancy Hernández, a quien invitamos para la disertación de este diálogo ambiental desde el Departamento de Promoción Ambiental. Ella nos va a hablar sobre un tema muy importante como es relacionar el ambiente con la salud de las personas. En este caso, ella nos va a contar cómo influyen los factores ambientales, que pueden ser físicos, biológicos o químicos, y en este caso, un factor físico como es la luz natural. Y la charla se titula Importancia de la luz en nuestro reloj biológico. Así que bienvenida, Nancy, yo te saludo y luego leo tus antecedentes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Contenta de hoy poder participar de estas charlas que están organizando, así que muy agradecida por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a leer un poquito los antecedentes de Nancy. Nancy es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán. Es doctora en Filosofía, PhD, en el programa de Biología Celular y Molecular del Departamento de Biología y Bioquímica de la Universidad de Houston, Texas, de Estados Unidos, y tiene un postdoctorado en Biología Molecular en el desarrollo del cerebro de la Facultad de Vanderbilt, de la Universidad de Vanderbilt, también en Tennessee, Estados Unidos. Actualmente ocupa el cargo de directora del Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares de la Universidad Nacional de Jujuy y es responsable del Departamento de Fisiología Celular de este instituto, que se llama ICGEM. Es profesora adjunta ordinaria y profesora responsable de la Cátedra de Biología del Desarrollo en la carrera de la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Es investigadora asistente del Instituto Nacional de Ecorregiones Andinas, o el Instituto de Doble Dependencia de la Universidad Nacional de Jujuy, y el CONICET, y es profesora estable del doctorado en Ciencias Naturales y Ambientales, el DOCNA, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. También es profesora externa de especialización en medio ambiente visual e iluminación eficiente del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigadora asociada del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Vanderbilt, Nashville, miembro activo de la Asociación Biológica de Tucumán desde el 2012 hasta la actualidad. Bueno, Nancy, cuando vos quieras, empezamos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy vamos a estar charlando un poquito en este tema que le hemos titulado Importancia de la luz en nuestro reloj biológico. En este tema vamos a estar hablando hoy sobre los efectos no visuales de la luz. La luz actúa sobre el organismo de las personas y de los animales a través de dos maneras. La luz la utilizamos para la generación de visión, ¿sí? Entonces esos son los efectos visuales de la luz. Pensemos un poquito en esta gráfica donde yo estoy mostrando un ojo, donde esto que estoy mostrando en negros son las capas de la retina, es la capa de células, que van a estar formadas por diferentes extractos celulares. Vamos a tener conos y bastones, que son las capas más superficiales, y esas son las células que se encargan de lo que es armar la visión, es decir, nosotros podemos ver gracias a esas células. Pero en la parte de atrás, en el fondo, por así decirlo, de esta retina, se encuentran otras células, que son las células ganglionales retinales,
que no están encargadas en la formación de visión, sino que son las células que van a captar la información de la luz, puede ser luz natural o artificial, de cualquier luz, y la va a transformar en una señal que la va a llevar hasta el cerebro. Hasta una parte en particular del cerebro se va a traducir esa información, y esta es la parte de la que hoy nos vamos a ocupar, sobre los efectos no visuales de la luz. Es decir, hoy no vamos a estar hablando de la luz como formadora de imagen, sino la luz que tiene efectos visuales y conductuales, la luz que tiene efectos circadianos. Y lo primero que me gustaría es poder introducir un término, porque este estudio de la luz con los efectos no visuales se analiza bajo una disciplina que es la cronobiología. Y cuando hablamos de cronobiología, bueno, vamos a separar etimológicamente la palabra. Crono viene de tiempo y biología. Vamos a decir que en biología es una rama de la biología que estudia la adaptación de los seres vivos a todas las variaciones cíclicas del ambiente que ocurren como consecuencia de los movimientos de nuestro planeta. ¿Cuáles son esas variaciones cíclicas? Bueno, que pasamos de la noche al día por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, y también por variaciones cíclicas donde se generan las diferentes estaciones del año por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Esas variaciones cíclicas las vamos a llamar ritmos, ¿sí? Variaciones o ritmos biológicos. Los más estudiados en cronobiología son los ritmos circadianos, son los ritmos que se están repitiendo con una frecuencia o con una periodicidad cercanos a un día, es decir, que diariamente se van repitiendo. Como por ejemplo, pensemos en el sueño y la vigilia, en el aprendizaje y la memoria. Tenemos comportamientos diarios, comportamientos rítmicos que tienen un periodo o una frecuencia cercano a un día. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que es un ritmo, tenemos que pensar en una ondulación, en una onda, ¿sí? En una onda o una variación cíclica de cualquier parámetro biológico que se va a repetir a intervalos regulares de tiempo. Y como se repite a intervalos que son regulares, esto lo vuelve predecible. Dentro de lo que nosotros vamos a considerar como cuánto tarda esa onda o cuánto dura ese ritmo, vamos a decir que la duración es lo que se está comprendido entre un pico y un pico, o entre un valle y un valle, y eso es lo que nosotros llamamos el periodo, la periodicidad. Según cuánto tarde en repetirse ese evento cíclico, es que nosotros vamos a ir diferenciando o clasificando a los ritmos. Los ritmos que tienen un periodo o una frecuencia cercano a un día, es decir, que va entre más o menos 19 horas a las 27, 28 horas, decimos circadiano. Circadiano, que significa cercano a un día. Ahora, si esa oscilación es de menos de 24 horas, hablamos de que el ritmo es ultradiano. Y si es de mayor a 24 horas, hablamos de que es infradiano. Acá les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ritmos biológicos menores a 24 horas, podemos pensar en lo que son los ritmos cardíacos, los ritmos respiratorios, las pulsaciones eléctricas de las neuronas, la liberación de neurotransmisores. Todo eso son liberaciones rítmicas con un periodo o con una frecuencia constante, pero que son menores a 24 horas. Y cuando pensamos en los ritmos que son mucho más grandes, tenemos, por ejemplo, los ciclos del estro, en el caso de las mujeres, cada 28 o 31 días, entonces sistemáticamente se va repitiendo. Los ciclos de reproducción para muchos animales que tienen reproducción estacional, las migraciones, las hibernaciones que se repiten a intervalos de tiempo mucho más grandes a 24 horas. Cuando nos referimos a los ritmos circadianos, que son los ritmos a los cuales nos vamos a ocupar en esta tarde,
vamos a ver, por ejemplo, secreción de algunas hormonas, y como son de 24 horas, decimos hormonas circadianas, donde vamos a mencionar a la hormona la melatonina, que es una de las hormonas circadianas por excelencia, la hormona que tiene un pico durante la oscuridad y cae durante el día porque la luz reduce o anula su producción. Esta hormona muy importante porque es la que nos induce al sueño, la que nos induce a poder reparar todos los daños celulares que se ocurren durante el día. Otro ejemplo, tenemos hormonas como, entonces hemos dicho, melatonina, cortisol, serotonina, todas esas hormonas que están ciclando o que se están repitiendo con una periodicidad cercana a un día. Pero también tenemos otros ritmos, como por ejemplo, la temperatura corporal, la presión sanguínea, el aprendizaje y la memoria, el sueño y la actividad. Es decir, todas estas todos estos son ritmos biológicos, pero son circadianos, que se están repitiendo diariamente. Y todas estas oscilaciones circadianas son manejadas por relojes circadianos o relojes biológicos. Ahora, ¿cómo es que llegamos a desarrollar un reloj biológico? Y cuando hablamos de reloj biológico vamos pensando como reloj que nos dice algo que nos da la hora, ¿sí? ¿Cómo llegamos a tener un mecanismo interno que nos diga qué hora es, que nos marque un tiempo? Bueno, para poder llegar a desarrollar un reloj biológico, tenemos que estar siendo entrenados diariamente. Y el primer entrenamiento al que somos sometidos todos los organismos que habitamos el planeta Tierra es cuando la Tierra gira alrededor de su propio eje y va generando días de 24 horas donde tenemos un momento de noche y un momento de día. Esa repetición de eventos nos va entrenando, ¿sí? Estamos ahora de día y sabemos, aunque no veamos el reloj, que viene la noche. Y si estamos en la noche, sabemos que llegará el día. Entonces, no es sorprendente que todos los organismos estemos adaptando nuestro comportamiento, nuestro metabolismo, nuestra fisiología a un calendario de 24 horas. De la misma manera en que estamos expuestos a ritmos diarios por el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, estamos expuestos a ritmos estacionales cuando la Tierra gira alrededor del Sol y va produciéndose las diferentes estaciones del año. A medida que se va moviendo la Tierra alrededor del Sol, vamos siendo expuestos a diferentes cantidades de iluminación, de temperatura, de humedad, que es lo que va generando las diferentes estaciones. Y nosotros estamos siendo entrenados a poder ir percibiendo esas variaciones o esos cambios cíclicos ambientales. Si nosotros estamos en primavera o en verano, la cantidad de día o de iluminación con respecto al invierno es mayor. Entonces nosotros decimos, cuando estamos en primavera o en verano, los días son más largos, las noches son más cortas, mientras que en otoño y en invierno es al revés, los días son más cortos, las noches son más largas, las temperaturas son más altas, en invierno, en otoño las temperaturas son más bajas, y a medida que vamos en la transición, no tan solo va cambiando la duración del día con respecto a la noche y las temperaturas, sino también los porcentajes de humedad. Y estamos siendo constantemente expuestos o entrenados a estas variaciones ambientales. Hasta el siglo XVI se creía que todos los organismos cambiaban su actividad como una respuesta reflejo a los cambios ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Creíamos hasta ese entonces que los animales hibernaban como respuesta reflejo, que migraban como respuesta reflejo, que florecían como respuesta reflejo. Pero fue
hasta el año 1729, que con el experimento del filósofo y botánico Mayrand, que se pudo descubrir de que realmente había un mecanismo interno capaz de percibir esas variaciones internas en el ambiente, lo que hacía que los organismos adapten su fisiología y por lo tanto cambien su actividad. ¿Cuál es el experimento? Este botánico observó durante mucho tiempo a plantas de mimosa que veía que durante las horas de luz la mimosa abría sus hojas y que durante la noche cerraban sus hojas. Y veía que eso ocurría independientemente de las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, el comportamiento de estas plantas era siempre el mismo. Entonces pensó que si no era un mecanismo reflejo y que había un mecanismo interno, esta planta debía ser capaz de mantener ese comportamiento si se la privaba de las señales ambientales externas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso las plantas en una caja oscura, negra, donde controló la temperatura y la humedad, es decir, que no haya ninguna influencia ambiental externa. Entonces hace un experimento, pone una caja donde está controlada la temperatura, la humedad y las priva totalmente de iluminación, es decir, están en oscuridad constante. Pone una cámara infrarrojo y lo que observa es que estas plantas seguían abriendo sus hojas cuando era de día externamente y cerraban sus hojas cuando era de noche externamente. Entonces, este es el experimento, el primer experimento que sugiere de que ese cambio de actividad a respuestas ambientales se debía a una causa endógena. Es la primera vez que con este experimento se postula por primera vez que los organismos tienen un mecanismo interno capaz de percibir esas variaciones ambientales. Entonces, esta repetición de ciclos, tanto diarios como estacionales, es lo que ha estimulado a los organismos a poder desarrollar un mecanismo interno capaz de percibir esas variaciones, diferencia de temperatura, de humedad, de iluminación, y poder utilizarlas como una fuente de información. Con el tiempo, ese mecanismo ha evolucionado en un sistema interno de registro temporal, que es lo que conocemos como un reloj biológico. Entonces, un reloj biológico es un sistema interno de registro temporal. Si pensamos en ritmos, vamos a ver que los ritmos ocurren en todos los niveles de organización. A nivel celular, tenemos expresión génica, actividad eléctrica, síntesis y liberación de neurotransmisores, que son rítmicos a nivel celular. A nivel fisiológico, por ejemplo, los ciclos de temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la liberación de hormonas, etc. Y también tenemos ritmos conductuales y poblacionales, como es el caso de la conducta alimentaria, el ciclo de sueño y vigilia y actividad locomotora. Es decir, que cada vez que hablemos de un ritmo, tenemos que identificar a qué nivel nos estamos refiriendo, porque en todos los niveles vamos a tener ritmos. Bueno, ahora les voy a contar un poquito entonces cómo es que funciona nuestro reloj biológico, cómo es que funciona ese registro interno que nos marca el tiempo. De la misma manera que se hizo el experimento con las plantas de mimosa, se trabajó con ratón, que es un mamífero, que es nocturno, y sabemos que es un organismo nocturno, es decir, que está activo durante la noche y descansa durante el día. Entonces también se lo privó de iluminación, se lo mantuvo en una habitación con oscuridad constante y se conectó esa ruedita a una computadora y se pudo ir marcando las señales de actividad en lo que se conoce como un actograma. Es como un registro cada vez que
el ratón mueve la rueda, se va marcando en una hoja. Y se vio que cuando está privado de oscuridad, el ritmo se mantiene, es decir, sigue siendo activo durante la noche subjetiva, aunque no vea el ratón que es de noche, y sigue estando en reposo durante las horas de día, aunque no sepa, aunque no pueda ver la luz de día. O sea, es otra forma más de poder demostrar que hay un mecanismo interno. Lo que sí veían que no era exactamente un comportamiento de 24 horas, sino que como no tiene el medio ambiente para que lo entrene exactamente a 24 horas, ese reloj empieza a correr o a funcionar con un poquito menos de tiempo, 23,6, 23,7, y diariamente entonces se empieza como a correr esa actividad, pero coincide con la fase. También se hizo un experimento en humanos, donde se los privó de señales ambientales y tienen el mismo comportamiento que los ratones. Pero como los humanos somos animales diurnos, mantenían la actividad durante el día y el descanso durante la noche. Entonces, de esta manera vamos a decir que el reloj biológico toma las señales ambientales todos los días para poder sincronizarse y entrenarse, y así funcionar con los ciclos de 24 horas como los del medio ambiente. Entonces, si nosotros pensamos en qué es un reloj biológico, un reloj circadiano, vamos a decir que es un oscilador que es endógeno porque es interno, que se autosostiene, porque aunque yo lo prive de las señales entrenantes, sigue funcionando. Es como que cada vez que estoy con las señales entrenantes, me pongo en hora, pero después sigo funcionando porque me sigue quedando la información. Y que ese reloj tiene la capacidad de procesar la información del ambiente, ajustar la hora y distribuir esa información al resto del organismo. Entonces, como función principal que tiene este reloj es de poder anticiparse a los cambios cíclicos ambientales. Tiene la información para saber cuándo, por ejemplo, pensemos en un momento, en un oso que tiene que hibernar, cuándo va a comenzar a acumular lípidos como sustancia de reserva para que llegado el invierno pueda entrar en letargo. Si pensamos en migraciones o mudas, ¿cuándo debo migrar antes de que las condiciones ya no sean favorables? ¿Cuándo debo reproducirme para que las crías nazcan en un momento donde la disponibilidad de alimentos sea bueno? Es decir, que este mecanismo anticipatorio a los cambios cíclicos ambientales es lo que le permite, o lo que nos permite a los organismos, adaptar nuestra fisiología para así maximizar el aprovechamiento de recursos y de esa manera asegurar la supervivencia de las especies. Bien, entonces yo hasta acá estoy diciéndoles que las señales ambientales son las que me dan información para poner en hora mi reloj interno. Dentro de los dadores de tiempo o los que me pueden poner en hora mi reloj interno, vamos a tener que como la más importante es la luz. La luz en todas sus facetas. Cuánto de luz, qué intensidad, qué tipo de luz, qué radiación, es decir, todas las facetas de la luz. Pero también las señales ambientales que pueden sincronizar mi reloj, pero no con la misma fuerza que lo va a hacer la luz, es la temperatura, la humedad, la comida, porque somos, en el caso de los humanos, somos organismos sociales, donde la comida nos marca el mediodía, nos marca la cena, es decir, también son señales que me van indicando hora, las interacciones sociales. Bien, entonces, todos tenemos un reloj interno, pero ¿dónde está ese reloj? Y vamos a decir que en el caso de los mamíferos en general y en los humanos en particular, ese reloj se encuentra en una estructura anatómica del cerebro, que es en el hipotálamo, que se conoce como núcleo supraquiasmático. Es decir, esta estructura que está acá, en el hipotálamo, es el que va a recibir la información de la luz, va a
decodificar esa información y la va a transmitir al resto del organismo. ¿Para qué la va a distribuir al resto del organismo? Para generar los diferentes ritmos circadianos. Entonces, en esta generación, vamos a ver, podemos hablar de lo que es un sistema circadiano o un mecanismo general de cómo se producen estos ritmos. Y vamos a decir que hay 3 elementos que son básicos. Una vía de entrada es por dónde llega la información ambiental, la luz, la comida, la humedad, la temperatura, es decir, por dónde entra la vía de entrada. El oscilador central, que siempre va a ser el núcleo supraquiasmático, es decir, en el caso de los humanos tenemos una estructura anatómica, que es el reloj. Y una vía de salida, que es la manifestación del reloj en los diferentes ritmos. Por ejemplo, el ritmo de sueño y vigilia, aprendizaje y memoria, liberación de hormonas circadianas, entre otros. Entonces, cuando yo hablo de un ritmo circadiano, estoy hablando de la manifestación del reloj biológico. Yo al reloj no lo puedo ver, es una estructura interna que está en el hipotálamo. Lo que yo veo es la manifestación del reloj. Por ejemplo, si nosotros hablamos de señales temporales y hablamos en particular de la luz, vamos a decir que va a ser el ojo con su retina y con sus células más profundas las que van a servir como receptor de esa información. Es decir, la retina recibe la información química, recibe luxes, y esa información la va a pasar. Imaginemos que tenemos el ojo y tenemos que llegar hasta el hipotálamo. Bueno, el cableado, lo que me une el ojo con el hipotálamo, se llama tracto retino-hipotalámico, que es todo como un cableado que son neuronas, es decir, esa información de luz, o de no luz, o de poca luz, o de mucha luz, todo lo que queramos de la luz, tiene que llegar como un mensaje químico al cerebro. Llega al hipotálamo, llega al oscilador o al reloj, y el reloj decodifica esa información y la transmite al organismo y se generan los diferentes ritmos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las hormonas, vuelven esa información para retroalimentar al reloj, y de esa manera es un sistema de feedback que el reloj recibe información, la pasa al cuerpo, el cuerpo le devuelve, y de esa manera está ciclando. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la información ambiental, la luz es la más importante, pero no es la única, y también les había mencionado, por ejemplo, los alimentos, el receptor, es decir, quien va a recibir esa información, ya no es el ojo, sino que vamos a ver que hay otros receptores, como por ejemplo acá vamos a hablar de la lámina intergeniculata, que es una región del hipotálamo del cerebro, pero que no importa a qué lugar haya llegado, esa información desde ahí tiene que ir al núcleo supraquiasmático, que es mi reloj central, y de ahí va a ir a las vías de salida. Como vías de salida voy a tener, por ejemplo, la glándula pineal, que me va a liberar melatonina, la glándula suprarrenal, que va a liberar adrenalina, cortisol, a la hipófisis para la liberación de hormonas sexuales, y así otras áreas del cerebro. Entonces, esa información que ha llegado a todas estas áreas van a ser traducidas en ritmos, por ejemplo, de temperatura, de actividad locomotora, es decir, el porcentaje de actividad, en qué momento estamos activos, porcentajes de actividad y sueño, producción de jugos gástricos, el comportamiento, entre otros. Entonces, esa información que llega al hipotálamo, a donde está mi núcleo supraquiasmático o mi reloj central, tiene que llegar a todos los relojes periféricos, es decir, a todos los órganos, y poner en hora a todos los relojes. Cada órgano está formado por células, donde en cada célula hay un reloj molecular que es autónomo y que se va a poner en hora de acuerdo a la orden que le mande el reloj central. ¿De qué manera podemos ver eso? Bueno,
en cuestiones endocrinas, en cuestiones autonómicas, de comportamiento y de metabolismo. O sea, mi fisiología habla de qué tan sincronizado está mi organismo a partir de mi núcleo supraquiasmático. Entonces, el reloj procesa la información temporal del ambiente, ajusta su propia hora y luego la distribuye al resto del organismo. Fíjense que acá me está mostrando que el reloj tiene puesta acá las 10:10, por ejemplo. Entonces lo que tiene que hacer es poner a todas las células que forman esta estructura a las 10:10. Y luego va a sincronizar a los relojes periféricos. ¿De qué manera? A través de la producción de hormonas, de metabolitos, de actividad neuronal. Entonces me pone a todos los relojes, al del corazón, al del pulmón, al del estómago, al del hígado, al del riñón, todos ¿a qué hora? A las 10:10. Fíjense que acá me está mostrando como que hay una ampliación de este reloj donde cada célula estaba a una hora diferente. Ahora, cuando me llega la orden, la información desde el reloj central, todas las células se ponen a la misma hora, es decir, se coordinan, se sincronizan. Bien, como animales diurnos que somos, la manifestación o ritmo circadiano más comúnmente al reloj biológico es el ciclo de sueño y vigilia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que en la regulación de nuestro descanso es una función sumamente importante del reloj porque nos va a ayudar a recuperarnos de todo el desgaste metabólico, fisiológico y psicológico que ha sido producido durante nuestra actividad diaria. Es decir, es sumamente importante descansar a la noche, dormir y estar privados de iluminación a la noche, porque es ahí cuando se van a producir las hormonas inductoras del sueño y reparadoras de daño celular. Algo que me olvidé de mencionar al principio es que cuando yo hablo de que la información de la luz va a llegar a las capas más profundas de la retina y de ahí al núcleo supraquiasmático, debo decir que como esta parte no está involucrando visión, no importa que yo tenga los ojos cerrados o que yo esté durmiendo, la información lumínica de todas maneras va a llegar a la capa más profunda de mi retina, que tiene células fotorreceptoras, es decir, que son capaces de captar la iluminación y transmitir esa información al cerebro. Por eso es que no es conveniente, primero, estar despierto durante la noche, ni dormir con la luz prendida, ni con el televisor prendido, porque no va a haber un descanso en mis neuronas. La información sigue llegando. Y lo más peligroso es que de acuerdo a la cantidad de luz que me esté llegando, se va a suprimir la producción de hormona melatonina, que es la que me va a poder activar las hormonas de crecimiento, que son las hormonas reparadoras de daño celular. Bien. Hasta acá hemos hablado de cómo funciona un reloj biológico. Y básicamente podemos decir que el reloj biológico funciona de la misma manera en todas las personas. Pero existen diferencias genéticas en los genes que componen los relojes biológicos que van a hacer que cada uno tenga una preferencia o un cronotipo. Por eso vamos a decir que existen 3 tipos de cronotipos o de personas. Las personas que somos más activas durante la mañana, por ejemplo, los que llamamos alondra, los que son neutros, o las personas que son más activas durante la noche, que son los búhos. ¿Por qué? Porque genéticamente tenemos una predisposición para estar más activos o a la mañana o a la noche. Acá les voy a mostrar esta gráfica que me muestra los 3 tipos de personas y las curvas de melatonina que les han hecho a estas personas. Entonces vemos, por ejemplo, que una persona que tiene un cronotipo neutro, es decir, que se levanta
a una hora regular a la mañana, podemos decir 7 de la mañana, y que para las 11 de la noche tiene sueño y necesita descansar, tiene un pico de melatonina a las 2 de la mañana. Ahora, una persona que es matutina, recordemos, melatonina, hormona que me induce al sueño, ¿sí? Tiene ese pico de melatonina más temprano, entonces va a tender a dormirse más temprano y por lo tanto a levantarse también más temprano en la mañana. Y las personas que tienen un cronotipo vespertino tienen un pico de melatonina mucho más tarde, entonces llega el sueño más tarde en la noche y a la mañana temprano les cuesta mucho levantarse, por eso tienden a levantarse más tarde. Bien, ¿qué pasa cuando la hora interna de mi organismo no concuerda con la hora ambiental? En ese caso decimos que hay un desajuste, no está coordinada la hora interna con la hora ambiental. Y ese desajuste se da principalmente en las sociedades desarrolladas porque hay una deficiente exposición de luz durante el día, que es cuando deberíamos tener más cantidad de luz, y una excesiva exposición durante la noche, con toda la iluminación que ahora tenemos por carteles, por la tele, por toda la tecnología. Entonces, cuando tenemos estos desajustes tan grandes, llegamos a lo que se conoce como cronodisrupción. Hay una disrupción, hay una alteración de mi sistema circadiano. Y esto me lleva a diferentes problemas en mi salud. Por ejemplo, cáncer, depresión, trastornos metabólicos, trastornos cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos, entre otros. Es decir, es sumamente importante que la hora interna de mi organismo coincida con la hora ambiental. ¿Qué es lo que nos podría estar alterando a los ritmos circadianos en humanos? Bueno, acá vamos a ver que pueden ser factores que son endógenos. A medida que vamos envejeciendo, por ejemplo, nuestra glándula pineal va calcinando, se va calcificando, entonces la producción de melatonina es menor, por eso tengo un comportamiento más como un bebé, que duermo a intervalos de tiempo cortados, no tengo un sueño continuo, la ceguera, las enfermedades crónicas, todo tipo de alteraciones del sueño, trastornos psiquiátricos, trastornos neurológicos. Esos son factores endógenos que nos pueden llevar a una cronodisrupción. Pero también tenemos factores que son exógenos. Por ejemplo, los trabajadores rotativos, como el caso de las enfermeras, de los médicos, de los policías, de los que atienden los call centers, que tienen que hacer turnos una semana, por ejemplo, durante el día, una semana durante la noche, es decir, no pueden tener ese descanso reparador necesario como corresponde, y ese daño celular que se había acumulado durante el día no se puede reparar durante la noche. También quiero decir acá que no es lo mismo dormir durante el día que dormir durante la noche. ¿Por qué? Porque las hormonas que se están produciendo durante el día son diferentes a las de la noche, y yo las que necesito para reparar daño celular son las de la noche. Otro de los factores externos son el jet lag, que es cuando hacemos viajes hacia otros continentes, y las diferencias de horarios también nos exponen a alteraciones circadianas. Y por supuesto, todos los trastornos circadianos del sueño, insomnios, alteraciones del periodo en las etapas del sueño y las alteraciones de amplitud en las fases de sueño. Bueno, finalmente me gustaría contarles en investigación qué es lo que estamos haciendo desde nuestro departamento y en colaboración con el Departamento de Biología Molecular, con el INVIAL y con la Universidad de Tucumán, partiendo de la hipótesis de que la iluminación, tanto ambiental como artificial, afecta el rendimiento, el comportamiento, la fisiología y la calidad de vida percibida de las personas, es que tenemos diferentes líneas de investigación, donde actualmente estamos estudiando el rendimiento humano en relación con la hora del día y el cronotipo en ambientes naturales, donde estamos viendo
luz natural y diferentes tipos de luz artificial. Otra de las líneas es el estudio de los efectos biológicos de la luz a distintos niveles altitudinales, a través de mediciones hormonales y evaluaciones subjetivas, ya que a distintos niveles altitudinales la cantidad de luz a la que estamos expuestos es diferente. En este proyecto se ha realizado una becasín, una tesis de grado con la licenciada Yolanda Atanasio, y está haciendo ahora su tesis de doctorado el licenciado Emanuel González. También estamos estudiando alteraciones cronobiológicas y metabolismo, principalmente en síndrome metabólico, que es la tesis doctoral de una licenciada en nutrición de la Universidad de Tucumán, haciendo el doctorado acá también con nosotros. Y hemos empezado a estudiar la relación entre cronotipo y nutrición con un proyecto nuevo que ha sido financiado, que estamos trabajando en forma conjunta con la doctora Emma Alfaro, Hugo Borsete y la doctora Emma Alfaro. Bueno, con esto quiero agradecer y darle las gracias a los investigadores que estamos trabajando juntos, la doctora Graciela Tonelo, que es psicóloga ambiental, Santiago López Cigarán, que fue tesista nuestro, doctor en cronobiología, Emma Alfaro, Hugo Borsetti, que trabaja en cronobiología y metabolismo y sueño, y bueno, el equipo de fisiología celular, donde, como les mencioné, Yolanda con su tesina de grado, Verónica con su becasín, Emanuel con su tesis doctoral, Claudia, Lilian, Mabel, que son parte siempre de los proyectos de investigación del departamento. Muchísimas gracias. Quedo abierta a preguntas. Gracias, Nancy. Hermosa la charla, muy, muy, muy interesante. Me encantó. Sí, Así bueno, que, qué lindo. sí, te agradezco mucho, muy, muy interesante. Te cuento que hubo como por el Facebook Live, hubo alrededor de 20 personas conectadas, también escuchando. Bueno, muchos te saludan y algunos alumnos también, porque dice buenas tardes, profesores, así que se ve que nos han Sí, reconocido. son alumnos. Sí, Qué bueno. sí, así que... Me mantuvo... Se escucha muy Sí. despacito, Ricardo. Sí, no, que genial, te felicito porque me mantuvo permanentemente atento, no hubo un segundo que Sí, me qué desvié. bueno. Muy bueno, te felicito enormemente. Quería a hablar vos, para Vicky. que se me entienda, porque hay veces que uno empieza a meter alguna palabrita o algo y Claro. digo, bueno, no, el eje tiene que ser, somos animales diurnos, tenemos que dormir a la noche, es importante. No Claro, vamos a... sí. Y es Tal muy cual, tal cual. importante eso que explicaste también, de las hormonas restauradoras y todas ¿no es Porque cierto? vamos acumulando daño celular Claro, y porque a veces uno después... dice, bueno, después recupero el Por eso es que sueño. hay tanta, por eso la cantidad de enfermedades neurodegenerativas que han surgido en consecuencia con esta sociedad modernizada. Claro, Y no nos claro. damos Y cuenta, los tanto jóvenes, estímulo fuera de hora. tanto estímulo fuera de hora, y los jóvenes es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Que se quedan hasta altas horas de la noche con Sí, el con los celular, con la peñitos. net, con la tele, y son pulsos de luz que aunque yo tenga los ojos cerrados, aunque yo esté durmiendo Claro, lo que explicaste. profundamente, esa información llega de todas maneras al cerebro. Entonces, ¿en qué momento dejamos que las neuronas se relajen, dejen de estar excitadas con la cantidad de neurotransmisores que están llegando y que cumplan la función que tienen que cumplir, reparar daño, Claro. no sumar daño? Claro, claro. Sí, acá hay en el chat, bueno, está Graciela de la Fundación Aves, Ambiente, Vida, Educación y Sustentabilidad, que casi siempre nos acompaña, tenemos el gusto de que siempre nos acompañe. Y hay otra persona, Claudia Vaca, dice, excelente su exposición, doctora, muy clara. Sí, la verdad que Gracias. clarísima.
Hermosa la charla. Graciela, ¿vos querías preguntar algo? Me quedó la duda porque si se hicieron los estudios en ratones y como decías en mamíferos, en cuanto a que sea de día o sea de noche, igual se sigue con este reloj circadiano. Digo, el ambiente, ¿de qué manera, digamos, influye ahí? El ambiente me está entrenando. El ambiente me está entrenando mi reloj interno. Lo que se ha visto también, porque han hecho experimentos donde hacen ablación del núcleo supraquiasmático, es decir, hacen daños en el núcleo supraquiasmático y no pueden mantener el ritmo ni siquiera con la señal ambiental, es decir, pierden la ritmicidad. Ya dejan de ser nocturnos, tienen como ritmos intermitentes. No tiene alguien que los ponga en hora. Y hacen experimentos también de trasplantes de células del núcleo supraquiasmático a esos ratones dañados y ven de qué manera se va de nuevo recuperando la ritmicidad. Yo no he hablado muchas cuestiones fisiológicas hoy del reloj, pero una de las características del reloj es que yo pueda, una vez que a mí me pongan en hora, yo no tengo que estar todo el día dándole a la manecilla para que yo mantenga, o sea, le doy en hora y funciona. Entonces, el ambiente me está sincronizando y entrenando diariamente. De repente, dejan de darme hora y sigo con mi reloj interno, que ya no es exactamente 24 como la del ambiente, ya es a mi ritmo interno. Por eso yo le decía, o puede ser un poquito más corto de 24 o un poquito más largo. Lo que hace el ambiente es ponerme en hora, ubicarme en 24 horas. ¿Para qué? Porque si mi reloj se correría independientemente, yo no voy a poder aprovechar al ambiente, porque voy a quedar desfasado con el tiempo. Porque media hora de hoy más media hora de mañana, en 15, 20 días, quedo en antifase. Pasa en todos los organismos vivos y pasa fundamentalmente con las personas que hacen de serenos y enfermeras, como vos mencionaste, y toda esa gente. Exactamente. Que en realidad debiera tener, tal vez, bueno, no lo pueden recuperar y no se sabe, digamos, o bueno, recién sale a la luz toda esta información. Hay un estudio hecho del que hemos participado con 1.500 enfermeras en Estados Unidos, ¿sí? Donde la gran mayoría tenía alteraciones cronobiológicas, pero un número grande, más o menos, no recuerdo si era el 25 o el 28%, que llegaban a desarrollar cáncer de mama. Porque si bien tienen la predisposición genética, alcanzan la enfermedad más rápidamente. Las personas que tienen predisposición genética para enfermedades metabólicas, por ejemplo diabetes, y no descansan como corresponde, es decir, alcanzan la enfermedad más rápidamente. Entonces, nosotros estamos tratando de ver ahora de qué manera, por ejemplo, cuando hacemos una dieta que es para estudios de nutrición, ¿cuánto nos tiene que importar a la hora que como, a la hora que duermo? Porque si no, estoy haciendo al vicio. Inclusive hemos dado cursos para bioquímicos, porque los bioquímicos nos llaman a la mañana, hasta las 10 de la mañana para sacar sangre y hacer las mediciones de todos los parámetros bioquímicos. Sí, pero resulta que hay parámetros que no tienen el máximo entre las 8 y las 10 de la mañana, entonces me están midiendo una hora que no corresponde. De la misma manera es lo que ahora está muy de moda, que es la farmacocronobiología. ¿A qué hora tengo que tomar remedio? Porque ¿qué nos dicen? Cada 8 horas, cada 12 horas. Pero yo estoy tomando principalmente para las enfermedades neurodegenerativas, que es por un déficit de algún neurotransmisor en particular. Entonces, yo lo tengo que tomar a la hora que yo tengo el déficit. Entonces, me tienen que hacer una curva, saber a qué hora lo necesito y a esa hora tengo que tomar. Porque si a mí, ¿qué es lo que nos pasa? Comienza a funcionar el medicamento y después, ¿qué nos dicen? Dejó de funcionar, hay que cambiar. Y en realidad no sabemos si es que dejó de funcionar o ya me está tocando una hora donde yo no lo necesitaba y a la hora que realmente lo necesitaba no me lo están dando. Claro, qué importante, ¿no? Claro. Sí, yo había puesto acá la pregunta, o había puesto así como reflexión esto de que en realidad el ambiente entonces podría producir un cataclismo, como que ya se vio, digamos, en muchas
especies, yo pienso inclusive en las plantas, en todos los cuerpos, Claro, en porque todas las... La Sí. floración, la fructificación, Claro, todo todo eso eso se se da. aliviana. Entonces, si Claro. nosotros cambiamos las condiciones ambientales, obviamente que le estamos cambiando el ciclo. Nos está pasando ahora que decimos, por ejemplo, los duraznos. Che, pero los duraznos están teniendo una fructificación muy tardía. Claro. Y eso nos va a traer problemas con las moscas porque hace más calor. O sea, todas estas alteraciones del ambiente tienen consecuencias a todos los niveles. Claro, Tanto claro. para porque plantas, animales la- como personas. Importantísimo claro, que todo por el ejemplo, conocimiento... las Perdón. temperaturas elevadas en general aceleran estos procesos en todos los organismos, las plantas, en los animales. Exactamente. Es como que aceleran Exactamente. los ciclos, claro. Sí, Por exactamente. eso digo que es importante que el conocimiento que todos ustedes hacen, que tienen, que profundizan, que los científicos y que en cada universidad se realiza, pueda llegar al común de la gente, se puedan realmente compartir, porque esto creo que nos pasa siempre. Bueno, son pocas las personas que realmente profundizan las temáticas, y bueno, muchas veces se cree que, bueno, hablamos del ambiente como una cuestión así que... Claro, como sí. una cuestión vaga. Mire, No, son los que cuidan los arbolitos, ellos se encargan de tal cosa, como una cuestión vaga, y no, por ahí no se percibe en esta profundidad el tema de la nutrición en los niños, esto del kiosco saludable, y que desgraciadamente no hay un Fíjense. control real, y los chicos comen todo el día el pancho dichoso que uno dice comer, y bueno, hay que estar al pie del cañón, es decir, de cada acción. Pero fíjese que esta información no tan solo es importante para los médicos, para los biólogos, para los bioquímicos. Nosotros Claro. damos una diplomatura en ambiente y salud donde muchos diseñadores de ambiente y arquitectos son alumnos. Claro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan regular qué iluminación yo necesito tener en un geriátrico, en una terapia intensiva, en una neonatología, en una oficina, porque no es solamente ponerme una luz bonita para que me mantenga activo y aumente mi producción. Yo necesito que me aumente el rendimiento, pero sin perjudicarme mi salud. Y ese es uno de los estudios en los que hemos trabajado en un PICT anterior, en un proyecto anterior, era encontrar cuál era la cantidad, el tipo de luz que me iba a permitir estar pum para arriba en mi rendimiento, pero que no me altere mis niveles hormonales, es decir, que Claro, no me haga daño. Cuando uno piensa Claro. que es un factor, y cuando enumeramos todos los otros decimos, ay Dios mío, es un caos. Claro, tal cual. Perdón. Sí, hay muchísimo. Más fuerte, Ricardo. Sí, Sí, sí. sí. El resto del cuerpo. A ver, ese reloj es el que le da al cuerpo, le transmite qué es lo que está pasando afuera en el ambiente, ¿sí? El reloj no es un mago en el cuerpo, el reloj es lo que me está diciendo es, afuera son ahora las 18:59 o son las 23:04, es lo que me dice, ¿qué hora está haciendo afuera para que adentro yo esté a la misma hora? Para que estemos coordinados, para que no esté el ambiente acá y yo por el otro lado. Ahora, por otro lado, cada día con la actividad, con el hablar, con el caminar, con el hacer gimnasia, yo voy produciendo daño fisiológico, daño celular, voy produciendo desgaste.
Claro. Y eso lo tengo que reparar ahora. Y ni hablemos del estrés. El estrés, ¿sí? La mala alimentación, el sedentarismo, bueno, todo eso produce un daño. Yo tengo que liberar todo eso. No mágicamente. Hay hormonas que vienen y reparan, ¿sí? Las hormonas de crecimiento, que hay un montón que van a estar reparando. Ahora, si yo durante la noche no respeto el descanso, o estoy durmiendo, pero tengo la luz prendida, que es lo mismo que si no estuviera, porque el objetivo no es solo descansar, sino descansar y reparar, el objetivo se cumple a media. Claro. Entonces, esa acumulación de daño es lo que va llevando lo que nos hace mal. Ahora, por otro lado, estos de los cambios climáticos tan grandes, también puede que esté confundiendo un poco al reloj, porque ya ese entrenamiento no es tan cíclico y tan perfecto como venía siendo. Ahora los cambios en temperatura son muy bruscos. En Jujuy estamos viendo cómo ha cambiado el tiempo en los últimos años. Claro. La cantidad de humedad que tenemos no la teníamos antes. Es decir, hay nuevas señales y es mucha la información para procesar en tan poco tiempo como para que nos pueda entrenar eficientemente. Claro. Yo creo que Ricardo, la pregunta de él apuntaba al envejecimiento, ¿no es cierto? El envejecimiento es justamente por el daño celular acumulado. Claro. Yo le voy a contar acá un secreto. El único... hoy se me fue la palabra. Antioxidante de forma natural, capaz de entrar al núcleo de la célula y reparar daño a nivel de ADN, es la melatonina, porque tiene en su estructura un receptor que lo va a reconocer. Entonces, yo melatonina la produzco de noche, naturalmente cuando duermo, ¿sí? ¿Cuándo dejo de producir normalmente? Bueno, cuando ya me voy haciendo vieja, porque encima que la glándula es chiquita, se va haciendo más pequeña, va liberando menos, ¿sí? Pero yo tengo ahí un reparador natural. Ahora, cuando mejor la tengo funcionando, cuando soy joven, ¿qué hago? No duermo, tengo la luz prendida, o sea... Es como todo que los humanos tenemos muchísima inteligencia, pero que no la estamos aprovechando muy bien. Sí. Pero tenemos un excelente antioxidante endógeno y natural. Claro. Genial. En resumen, una vida ordenada. Una vida ordenada. En resumen, no nos tenemos que olvidar que somos animales diurnos. Claro. Y que tenemos que respetar y cuidar nuestro planeta, porque esto es una retroalimentación. Si yo cuido el planeta me devuelve cosas positivas. Es decir, estamos en esto de que vivir ordenadamente, somos animales diurnos, dormir durante la noche, cuidar el planeta. Estamos de 10. Esa es la receta. Nancy, yo la última, si ya no hay más. Ese desfasaje que vos comentaste en las 3 curvas que mostraste de melatonina, de los 3 tipos de uno que lo producía más diurno, nocturno, y eso. Sí. Los que, digamos, serían búhos, sería. No, sí, los nocturnos. Los nocturnos, los de hábitos más nocturnos. Eso también, digamos, a la larga, si eso no se regula. No, también, no, porque genéticamente ellos están preparados. Cuando vos vas en contra de tu genética es el problema. Ellos genéticamente están preparados. Claro. O sea, todo se va a dar más tarde para ellos. La liberación de melatonina, todo va a ser más tarde. O sea, no es que sea un dormidor, sino que... Claro, el problema es, a ver, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como papás? ¿A qué hora mandamos a los hijos al colegio? A la hora que nos queda cómodo. Los adolescentes, sí, pero es la realidad, los adolescentes pasan por un periodo que son la mayoría búho, hasta que termina el proceso de maduración sexual. Pero nosotros los mandamos a los hijos igual, o a la mañana o a la tarde, independientemente. Claro. Sin contemplar que su mejor rendimiento, porque el cronotipo es una ficha que se analiza genéticamente, sin analizar si mi hijo funciona mejor a la tarde, pero como a mí me queda cómodo, probablemente. Entonces, esta es una de las líneas que estamos por abrir ahora en investigaciones,
rendimiento escolar de acuerdo al cronotipo. A los chicos les va mal, ¿por qué? ¿Porque están yendo a la hora equivocada o porque le iba a ir mal de todas maneras? Claro. Hice varios años esa actividad con mis alumnos. Y ¿sí? Casualmente llamaba a reunión con los papás para decirles que no, yo tenía la primera hora a las 7 de la mañana en una escuela técnica, y el chico se me despertaba a las 10, jamás. Claro. Tenía aparte un módulo de biología una vez a la semana, nunca lo tenía despierto. Entonces yo le decía, por favor, intente, cámbielo de turno porque no hay caso, ya lo intenté de mil maneras, no se puede. Las notas cómo cambian. Ahora, si biología hubiera estado en la última hora, le hubiera ido fantástico. Claro. Entonces, fue una experiencia, bueno, yo la vivía a golpes, digamos, porque uno siempre, personalmente, siempre me gustó indagar más allá, y bueno, y tal vez por lo que leía mucho y esas cosas, y bueno, y por mis hijos, ¿no? Les agradezco profundamente porque con 4 hijos totalmente diferentes, y tengo uno que es búho 100%. Entonces pasó toda su secundaria, pobrecito, con esta cuestión, y bueno, y me enseñó, ¿no? A sangre, de que no podía ser que a los chicos se los sacrifique para ir a un turno porque el papá le queda bien o a la mamá le queda bien, bueno, ¿no? A ver, yo pienso en mi caso, yo tengo 2 hijos, si yo tengo que mandar uno a la mañana y el otro a la tarde... Sí, es un caos familiar, pero el chico... Claro, pero por eso les digo, en esta sociedad moderna en la que vivimos... tenemos que adaptarnos, o sea, es muy difícil encontrar el equilibrio. Pero frustramos 5 años, yo no me perdono haber hecho eso, 5 años, pobrecito, sacudirlos a las 6:30 de la mañana y decirle tenés que ir a la escuela, o como él se dormía sentado en algunos momentos ahí, entonces no, de ahí después me quedó también este aprendizaje, por eso les digo a sangre, de que no, yo hablaba con los papás y me decían no. Hice, por supuesto, que por eso también con los chicos, esto de poder conocer y transferir, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias por todo lo compartido y... No, gracias a ustedes por el tiempo, gracias, muchísimas gracias, Cristina, por la oportunidad. No, gracias a vos, Nancy, la verdad que un placer escucharte. Dice, el hospedador le ha pedido, perdón, que no inicie su video, no sé, no puedo abrir la cámara, no sé si estará cerrada desde allí. Ay, no, sí está cerrada, pero no te puedo. Ay, ahora sí. Ahí está. La idea de este espacio es justamente eso, acercar un poco lo que la universidad y otras instituciones de investigación, también como el CONICET, también empresas o fundaciones, como el caso de Graciela, compartan con nosotros lo que hacen, porque a veces pasa desapercibido, ya es como que hay tanta gente que por ahí no nos enteramos de lo que, aún estando en el tema, ¿no? Pero no nos enteramos. A veces somos vecinos, somos no compañeras, sabemos lo que hacen. Somos compañeras de la facultad de trabajo y bueno, y yo no te había escuchado nunca. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que después Ricardo sube esta charla al canal de YouTube, y entonces yo te paso el link para que vos lo puedas compartir y queda grabado ahí para que cualquier persona que no haya podido estar hoy la pueda ver de forma sincrónica. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Nancy, un placer. No, gracias, Ricardo. Gracias, nos vemos chicos. el próximo jueves. Adiós. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego.